Vamos a empezar entonces la clase de hoy, ¿ya? Como ustedes recordarán, la clase anterior hicimos lo que eran las colisiones. Y habíamos visto entonces que nosotros podríamos trabajar las colisiones en dos sistemas, ¿no? En el sistema laboratorio y en el sistema centro de masas. En el sistema laboratorio, lo que nosotros tenemos es esto, ¿no? Es una masa m1 que tiene una velocidad 1, por ejemplo, que impacta con una masa m2. Sí, entonces dependiendo de cómo sea el impacto, ¿no es cierto? Puede ser frontal o no frontal. Básicamente al final las dos masas van a tener unas velocidades diferentes con un cierto ángulo de salida. Y fundamentalmente lo que nosotros vamos a hacer, ¿no? Es la conservación de la cantidad de movimiento y la conservación de la energía. Desde el punto de vista, ya, desde el punto de vista em, mecánico, la energía se conserva o no. Pero sin embargo, desde el punto de vista energético, la energía siempre se conserva, es decir, esta cantidad Q puede ser cero o diferente de cero, dependiendo si la colisión es elástica o no. Si la colisión no es elástica, básicamente el Q representa una cierta cantidad de energía que usualmente no es mecánica. Sí, puede ser energía, puede ser calor, ¿no es cierto? Puede ser química o cualquier otro tipo de energía que hace que no se conserve la energía, pero la cantidad de movimiento siempre se va a conservar, ¿no? Y entonces habíamos dicho, si Q es cero, la colisión es elástica y si Q es diferente de cero, la colisión es inelástica. Eso es lo que nosotros habíamos tenido, ¿no? Cuando Q es diferente de cero, se puede definir un coeficiente de restitución que relaciona, ¿no? Las velocidades o la rapidez final, la diferencia de la rapidez final de las dos partículas con la diferencia de la rapidez inicial, ¿no? Tal como está aquí, esto definido para las colisiones frontales. ¿Sí? Eso habíamos definido. Y el otro forma de, y la otra forma de analizar este problema es básicamente desde el sistema centro de masas. Entonces, en el sistema centro de masas, ¿no es cierto? Sacamos la velocidad del centro de masa, recalculamos las velocidades y entonces resulta que las velocidades, ahora las dos cantidades, las dos partículas tienen la ventaja de que la suma total de la cantidad de movimiento es cero. Y entonces si la suma total de la cantidad de movimiento es cero, básicamente las dos partículas vienen con la misma cantidad de movimiento y salen con la misma cantidad de movimiento. Y esta salida de la misma cantidad de movimiento es independiente si el choque es elástico o inelástico. Igual, ¿no es cierto? Se da la conservación de la energía y tenemos una cierta cantidad energética Q medida en el centro de masas, que puede ser elástica o inelástica, ¿no? Y entonces, nosotros habíamos hecho que para los choques elásticos se puede tener bueno, en general, ¿no? Para la transformación de las velocidades se puede tener esta, esta relación, ¿no es cierto? Donde aquí estamos dibujando las velocidades finales de este proceso, fundamentalmente la relación entre esta velocidad final, por ejemplo, y esta velocidad final en el centro de masas a través, ¿no es cierto?, de la velocidad en el centro de masas. Entonces, esta sería la sumatoria vectorial que básicamente representa, ¿no? que la, que la velocidad en el centro de masas o la velocidad d1, ¿sí? Final en el sistema, no es nada más, ¿no es cierto?, que la velocidad del centro de masas más la velocidad final de la partícula 1, por ejemplo, en el centro de masas. Eso es lo que representa este de aquí. Y esta ecuación o esta figura es la que nos permite relacionar este ángulo de salida de la partícula 1, por ejemplo, en el sistema laboratorio, con este ángulo de salida del mismo choque del centro de masas. Es la relación geométrica que nos interesa, ¿no? Y si el choque es elástico, fundamentalmente lo que nosotros podríamos tener es esta relación, ¿sí? Que relaciona el ángulo, por ejemplo, aquí de salida
de la partícula uno con el ángulo de salida de la partícula uno, pero en el centro de masas, ¿no? Y para un choque elástico, esta es la relación que tenemos, suponiendo, ¿no es cierto?, que, bueno, depende básicamente de la relación de masas, ¿no? Además, habíamos visto que si el choque es elástico, la energía cinética tiene que conservarse tanto en el sistema laboratorio como en el sistema centro de masas. Y habíamos visto que para que la energía cinética se conserve en el sistema centro de masas, la única opción, ¿no?, es que la rapidez inicial de la partícula uno en el centro de masas sea igual a la rapidez final, ¿no es cierto?, de la misma partícula en el centro de masas. Entonces, en el choque elástico, habíamos visto, ¿no?, que la velocidad inicial y la velocidad final de cada partícula es la misma, ¿no?, tal como está allí. Eso más o menos habíamos visto en las clases anteriores, ¿ya? No sé si tienen preguntas. ¿No hay preguntas? Muy bien. Si no hay preguntas, entonces el día de hoy lo que se planifica hacer es una serie de ejercicios, ¿no?, que vamos a trabajar en conjunto. Creo que ahí de pronto se ve. Una serie de ejercicios que nos permitirán un poco repasar estas cosas, ¿no? Por ejemplo, ya supongamos que tenemos, dice, un péndulo balístico, sí, y se tiene un cierto cambio de alturas, ¿no? Y tenemos un segundo proyectil que también se encuentra eh, estudiado en el mismo péndulo balístico y se tiene, ¿no es cierto?, una cierta velocidad. Entonces, vamos a ver primero lo que es un péndulo balístico. Entonces, un péndulo balístico básicamente es esto, ¿no? Tenemos, por ejemplo, esto, ¿no es cierto? Pongamos que tenemos algo así. Y aquí, digamos, tenemos una masa M, ¿no? Pongamos en el punto. Entonces, en esta masa M, básicamente lo que nosotros vamos a tener es algo así, ¿no? Entonces, eh, para los que requieran, esta clase va a ser grabada, bueno, está siendo grabada, de hecho, y, y va a ser subida al YouTube para que todos tengan acceso, ¿no? No se preocupen de eso, ya cuando termine la clase subiremos. Entonces, como les decía, un péndulo balístico es esto, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, una cierta masa M mayúscula aquí, ¿sí? Que básicamente es un péndulo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, digamos, nosotros tenemos un proyectil, ¿sí? Pongamos que este proyectil viaja con una cierta velocidad, tiene una cierta masa M minúscula. Déjenme buscar esto. Dame un momento. Ok, creo que. Entonces, tenemos una masa M, ¿no es cierto?, que viaja con una cierta velocidad, por ejemplo, velocidad inicial, pongámosle así, PO. eh, y entonces, ¿no? El proyectil fundamentalmente se incrusta en este sistema de manera, ¿no es cierto?, que se incrusta en este sistema, eh, eh, se incrusta en este sistema y entonces
este proyectil, ¿no es cierto?, retrocede. ¿Sí? Proyectil retrocede incrustada con la masa M minúscula. De manera que entonces nosotros tenemos un sistema que está formado ahora, ¿no?, por la masa M minúscula más la masa M mayúscula, y esto retrocede hasta tener un ángulo máximo, ¿no? Este se conoce, como habíamos visto, yo creo que en alguna clase vimos, lo que se conoce como un péndulo balístico, ¿ya? En donde entonces toda la cantidad de movimiento de este proyectil básicamente se transfiere a esta masa M, ¿no? Formándose un solo sistema que es la masa M mayúscula más la masa M minúscula, que es la que nosotros medimos el ángulo de retroceso, ¿ya? Eso es lo que más o menos es un péndulo balístico. Entonces, ¿no? ¿Qué tipo de colisión, por ejemplo, sería esta que nosotros tenemos allí? ¿Quién me puede? ¿Perdón? Ya inelástico, ¿no es cierto? Porque obviamente los dos cuerpos después de la colisión viajan juntos. Sí, si es inelástica, entonces se conserva la energía mecánica. Ya, ¿no es cierto? No del todo. Entonces, no del todo, pero sí se conserva la energía, ¿ya? Perdón, la cantidad de movimiento. Y entonces, fundamentalmente, inmediatamente antes del choque e inmediatamente después del choque, la cantidad de movimiento es la misma. Pero, ¿qué pasará cuando ya estoy en este punto y esta masa ha subido una cierta altura h? ¿Qué dicen? ¿Qué pasará allí? Ya, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros podríamos decir es que esta cosa ha subido una cierta distancia h, ¿sí? Y esta distancia h es la que sube, ¿no? Entonces, si ustedes toman en cuenta, aquí nosotros tenemos una, eh, el cuerpo, ¿no es cierto?, impacta y naturalmente esto sube y todo esto está funcionando en presencia de la gravedad, ¿sí? Cuyo valor está hacia abajo, ¿no? Y vale 9,8 en el caso de, de acá, Quito, ¿no? Y entonces, digamos que este cuerpo naturalmente llega hasta esta altura máxima porque la gravedad le detiene. Sí, entonces desde que el cuerpo de masa M mayúscula comienza a subir, ya tenemos una fuerza externa. Sí, es decir, la colisión es una colisión en la cual podemos analizar desde el punto de vista de las colisiones que habíamos trabajado, en donde no existe una fuerza externa. Pero inmediatamente después de la colisión, realmente sí existe una fuerza externa que es la de la gravedad, ¿no es cierto? Y esta es la que hace que este cuerpo se detenga. Entonces, desde este punto de vista, el análisis del cuerpo que sube lo hacemos en presencia de una fuerza externa, que es el peso de este propio cuerpo. Pero la colisión vamos a suponer que se hace en un sistema aislado. Ya, bajo ese supuesto vamos a trabajar, ¿no? Y entonces nosotros podríamos decir que lo que se debería conservar, ¿no?, es la cantidad de movimiento. Entonces, si hacemos, si hacemos la conservación de la cantidad de movimiento, digamos, la inicial, y le comparamos, ¿no es cierto?, con la sumatoria de la cantidad de movimiento final, lo que simplemente diríamos al inicio, ¿verdad? El único cuerpo que se mueve es este, que es la bala, por ejemplo, digamos, es una masa m con una velocidad inicial v sub 0. Pongámosle que esta sea la dirección
X, ¿no es cierto? Y digamos, por ejemplo, acá, digamos un sistema de referencia así, ¿no? Por ejemplo, X, Y. ¿Ya? Y entonces diríamos la cantidad de movimiento está en X. Este cuerpo de aquí a un inicio no tiene cantidad de movimiento, entonces simplemente tiene una cantidad de movimiento cero. Y al final, los dos cuerpos se mueven con la misma velocidad, ¿no? Esto sería, por ejemplo, esto sería la conservación de la cantidad de movimiento inmediatamente antes de la colisión e inmediatamente después de la colisión. Sí, esta sería la conservación de la cantidad de movimiento. Desde este punto de vista, lo que nosotros podríamos saber entonces de aquí es que la velocidad final que tienen los dos cuerpos no va a ser nada más que una relación entre las velocidades que tienen ambos cuerpos. Perdón, entre la relación de masas que tienen los cuerpos, ¿no? Y entonces nosotros vamos a tener una relación más o menos como esta, ¿no? Ya multiplicado por la velocidad inicial. Esta va a ser la relación que vamos a tener. Y entonces la velocidad final que adquieren estos cuerpos es esta, ¿no? Ahora, esta sería la velocidad final que tienen los cuerpos inmediatamente después de la colisión. ¿Cómo relacionamos esta velocidad final con la altura a la cual llega el sistema? ¿Qué dicen? ¿Cómo relacionamos esas dos velocidades? Ya con la energía, ¿cómo relacionamos eso con la energía? Ya, ¿qué dicen los demás? ¿Qué dice alguien más? Y ahí cómo relacionamos las dos, digamos. Ya, el torque de quién. Ya, ok. Entonces, ¿no? Vamos a ver. Más o menos lo que nosotros tenemos es esto, ¿no? Inmediatamente después de la colisión, ¿sí? Lo que nosotros tenemos es esto, ¿no? Es un cuerpo de masa m más m, m minúscula más m mayúscula, viajando con una velocidad, eh, pongamos así, viajando con una velocidad final, que está en la dirección X, ¿no? Que está en la dirección horizontal, ¿sí? Si es que este cuerpo estuviese libre, naturalmente este cuerpo continuaría viajando con esta velocidad constante, ¿no? Pero este cuerpo naturalmente está en presencia de la gravedad y unido a esta cuerda, ¿no? Y entonces, necesariamente, este cuerpo lo que hará es, de lo que aquí abajo tenía una velocidad hacia la derecha, ¿no es cierto? Mientras va subiendo, esta de aquí, que es energía cinética, se transformará en energía potencial.
Eso es lo que va a hacer, ¿sí? Desde el punto de vista dinámico, ¿no es cierto? Entonces, la energía cinética aquí, es decir, básicamente toda la energía que tiene aquí, ¿sí? La gravedad, ¿no es cierto? Es una fuerza conservativa. Entonces, en ese sentido, la energía cinética que tiene aquí, sí, que es básicamente un medio de la masa total, ¿no? Por esta velocidad final al cuadrado, acá se transformará en este punto en energía potencial. Y entonces lo único que tendrá en este punto es energía potencial, ¿no? Que es la masa por la gravedad por la altura. Sí, eso es lo que va a pasar, ¿no es cierto? Entonces la energía cinética se va a transformar en energía potencial porque básicamente la gravedad es una fuerza conservativa. Ahora viene ahí otra pregunta, ¿no? Y ahí vamos a discutir lo que dijo del torque su compañero. ¿Qué pasa con la tensión que nosotros tenemos aquí? ¿Qué pasa con la tensión? ¿Por qué la tensión eh, no hace trabajo o si hace trabajo, qué tipo de trabajo hace? ¿Qué pasa con el trabajo hecho por la tensión? Porque la gravedad es una fuerza conservativa y entonces la energía mecánica se conserva, la cinética se hace potencial. ¿Por qué no hay el trabajo hecho por la tensión? ¿Quién me explica eso? ¿Por qué la tensión no hace trabajo? ¿Por qué? Ya, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Entonces lo que nosotros tenemos es algo así, ¿no es cierto? Tenemos una trayectoria circular, ¿sí? Y tenemos una, una tensión que está a lo largo de la línea radial, ¿sí? Y entonces lo que nosotros podríamos ver básicamente aquí es que el desplazamiento, ¿sí? El desplazamiento y la tensión, ¿cierto? Son ortogonales, ¿sí? Entonces el desplazamiento y la fuerza de tensión son ortogonales, de forma que el trabajo, ¿no es cierto? Fuerza, producto, punto, el desplazamiento es cero. Y entonces en este caso, el trabajo hecho por la fuerza de tensión es cero, ¿sí? Y entonces la energía se conserva. Eso es un caso muy particular de este movimiento, ¿no es cierto? Porque la tensión es ortogonal al desplazamiento. En el caso, por ejemplo, de un desplazamiento de una cuerda que esté alando a dos cuerpos, por ejemplo, en una polea conectada por una cuerda, la tensión, en cambio, sí hace trabajo. ¿Sí? Entonces, no es que podríamos generalizar y decir la tensión nunca hace trabajo, ¿no? Tendríamos que analizar justamente esto, ¿no? Entonces, en este caso de este movimiento que es circular, ¿sí? O que son en parte de un arco de forma circular, la tensión es ortogonal al desplazamiento y simplemente, ¿no? Nosotros nos podríamos plantear y decir que la energía cinética, ¿no es cierto?, inicial, la conservación energética ya inicial es igual a la energía final. Sí, pero esta ecuación no es de la colisión, sí, esta ecuación es en presencia de la gravedad, presencia de la gravedad, ¿no es cierto? Y de la tensión. ¿Ya? Y entonces nosotros diríamos, ¿no es cierto? Esta conservación energética no tiene nada que ver con la conservación energética de la colisión. Sí, no estamos planteando aquí que el choque es elástico. Sí, no estamos planteando para nada algo así. ¿Está claro? Esta de aquí es el hecho de que estas dos fuerzas, la tensión y la gravedad, no hagan ningún trabajo y entonces la energía cinética en el punto más bajo y la energía potencial gravitatoria en el punto más alto es la misma, ¿no? Y entonces simplemente, sí, ya tendríamos
esto, ¿no? La energía cinética aquí en el punto inicial y la gravedad en el punto final son iguales, ¿no? Y entonces ya podríamos tener esta cosa. ¿De dónde, no? Nosotros podríamos decir la velocidad final o bueno, la velocidad final, ¿no es cierto?, al cuadrado se relaciona con la altura a través de esta relación. ¿Sí? Y entonces, reemplazando todas las ecuaciones, podríamos relacionar, ¿no? Y decir entonces, la velocidad final no es nada más que esto, ¿no? La relación entre las masas y la velocidad inicial, todo esto al cuadrado, no es nada más que 2 veces la gravedad por la altura. Sí. Y entonces ahora sí ya podríamos, ¿no? Ya con nuestra ecuación teórica, bueno, ahí simplemente ya es una ecuación, es una parte práctica, ¿no? En la cual tenemos un proyectil bueno, un proyectil, ¿no es cierto? De algún tipo que la altura máxima h que sube el péndulo es en 2.6 centímetros. Sí, tómese en cuenta que en este punto esta altura, ¿no es cierto? Bueno, solamente se relaciona con el alto que sube independientemente de esta longitud. Es decir, puede ser, ¿no es cierto? Un péndulo muy largo, puede ser un péndulo muy corto, que esta altura que sube es independiente de este radio. Sí, finalmente la altura que va a subir el péndulo va a ser exactamente la misma, porque en esta ecuación de la altura no depende del radio este de aquí. ¿Ok? Y entonces tenemos eso, ¿no? Un segundo proyectil dice con la misma masa provoca que el péndulo se desplace el doble de alto. ¿Ok? Y entonces tenemos, ¿no es cierto? Que lo que pregunta es cuántas veces más rápido es el segundo proyectil. ¿Sí? ¿Cuántas veces más rápido será el segundo proyectil? Dos proyectiles idénticos, entonces la masa minúscula es la misma. El uno levanta una altura h y el otro levanta una altura del doble. ¿Cuánto más rápido es el proyectil segundo con respecto del primero? Raíz de 2, ¿verdad? ¿Por qué raíz de 2? Ya, exacto, ¿verdad? Si tenemos dos proyectiles idénticos, diríamos la velocidad al cuadrado, ¿verdad? Del proyectil uno sobre la velocidad al cuadrado del proyectil 2, pongámosle así. Sí, como tienen las mismas masas, la misma gravedad, simplemente va a ser, ¿no es cierto?, una relación de alturas del primer proyectil y del segundo proyectil, ¿no? Entonces, si es el doble de altura, sí, esta es una relación de raíz de 2, ¿no? Entonces, básicamente es la velocidad del segundo es la raíz de 2 del primero, ¿no? Entonces, si esto es 2, sí, la relación de velocidades es la raíz de 2, ¿ya? Dígame, Sara. Ah, ya, bueno, entonces dígame. No, no, es que eso les estoy aclarando. Este choque es inelástico, entonces la energía mecánica no se conserva. Sí, la energía mecánica no se conserva, ¿no? Pero el hecho de que desde que esta bala se incrusta en la masa y sube en este péndulo, lo que estamos diciendo es que desde el punto más bajo, ¿no? Es decir, desde que la masa está aquí abajo, ¿sí? Hasta que la masa está aquí arriba, ese trayecto es en presencia de una fuerza que sí es conservativa. ¿Está claro? Y sí es, perdón, claro, es que fíjese, verá, esta es la energía cinética después del choque. Ya, calculemos esa relación, ¿no es cierto? Vamos a decir, esa es la energía cinética después del choque. Ya déjenme. Entonces,
Esta es la energía cinética después del choque. Vamos a ver. Entonces, la energía cinética después del choque, ¿no? Si nosotros reemplazamos el hecho de que la velocidad final, ¿sí? Es, ¿no es cierto? La velocidad final es la relación de las masas, ¿sí? De la velocidad inicial. Ya. Y entonces, la energía cinética del sistema después del choque no va a ser nada más entonces que un medio de la masa m, ¿sí? M cuadrado por la velocidad inicial al cuadrado sobre la masa m más m. Esa va a ser la energía cinética final del sistema, ya después del choque. Si comparamos eso con la energía cinética inicial, esto podríamos reescribirlo así, ¿no? Y decir, la energía cinética después de que la bala se ha incrustado es esta. ¿Sí? Y entonces nosotros diríamos, esta es la energía cinética inicial de la bala. Y esta es la energía cinética del sistema después del choque cuando la bala ya se ha incrustado. Y entonces nosotros podríamos tener, ¿no es cierto?, que la energía cinética final del sistema y la energía cinética inicial de la bala, aquí podemos ver que no es la misma. ¿Sí? De hecho, la energía cinética final del sistema es menor, ¿no es cierto? Porque esta relación es menor que 1 que la energía cinética inicial de la bala. ¿Sí? Entonces aquí vemos claramente que el choque no es conservativo. Entonces, de lo que nosotros vamos, este cuerpo tiene la energía cinética inicial, ¿no? Que habíamos dicho T sub 0. Y después del choque, cuando la bala se incrusta, este sistema tiene esta energía cinética. Y entonces estas dos energías, después del choque y antes del choque, se relacionan mediante esta ecuación que está aquí. Entonces, en ese sentido, el choque no es conservativo. ¿Ya? Lo que nosotros aquí estamos diciendo es que cuando ya tengo el péndulo simple con una velocidad inicial hacia acá, simplemente, ¿no es cierto?, desde este punto más bajo, ¿ya?, hasta que sube a la altura máxima, esta trayectoria sí es mecánicamente la energía se conserva. Eso es lo que estamos diciendo. Pero esta trayectoria del péndulo no tiene nada que ver con la colisión. ¿Estamos claros? ¿Algo más? Y según lo que hemos sacado aquí, por ejemplo, la pérdida de energía cinética depende de la masa del péndulo balístico, depende de esta masa cuánta energía cinética pierde este. Ya. Entonces, usted dice, ¿no es cierto? Sí depende, porque aquí en esta ecuación depende. Entonces, si la masa m mayúscula es muy pequeña, se aproximaría a la energía cinética inicial, ¿verdad? Ya, entonces, en principio, ¿no es cierto? Esta relación depende solo de la masa m mayúscula. Depende de la dureza del material. Por ejemplo, ¿qué tal si yo digo, ¿no es cierto? Hago que esta masa de aquí sea de madera o le hago de cemento, por ejemplo, que es más duro penetrar. La energía cinética que pierde este depende del tipo de material que está hecho. ¿Qué dicen? La energía cinética que pierde la bala depende del tipo de material que esté hecho.
¿Qué les dice la idea intuitiva? porque es como si tuviéramos que un balance parte con una pared, ¿no? Entonces puede que se quede, digamos, como que quieto, supuestamente, pero cuando se impacta con una pared que es elástica, entonces como que va a tener una velocidad final, o sea, como que va a empujar un poco la pared que es de un material más elástico que una pared concreta, como decía. Ya, es decir, que sí depende. Yo diría que sí. Ya. ¿Qué dicen el resto? Y ahí supongamos que tenemos dos materiales, ¿no? El uno muy duro, en el que la bala se incrusta, por ejemplo, hasta allí, ¿no es cierto? Porque es súper duro, apenas alcanza a incrustarse. Y uno de madera en el que la bala se incrusta todo, por ejemplo. Esa sería la idea intuitiva que tenemos, ¿no? Entonces, este es un material muy duro, ¿sí? La bala se incrusta, ¿ok? Y se incrusta un poquito, ¿no es cierto? Es un material muy suave en el cual la bala logra penetrar mucho y obviamente se incrusta casi completamente, casi que le atraviesa. Intuitivamente, sí, según lo que la idea que no intuitiva que nos da esto, ¿no es cierto? ¿En dónde perdería intuitivamente, repito, dónde perdería más energía de la energía cinética inicial que tenía? ¿En este que sería duro o en este que sería suave? ¿Dónde intuitivamente pierde más energía cinética la bala? Aquí pierde más. Ya. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué nos dicen las ecuaciones que hemos sacado? ¿Qué nos dicen las ecuaciones? Ya. Y entonces, ¿qué diferencia? Según esta ecuación depende solo de la masa. Sí, no depende si esta masa es suave o dura, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia física entre estos dos procesos? La densidad, ok. Ya, físicamente es eso, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia física en la colisión? Sería que la, la fuerza disipativa sería más, eh, tendría un mayor peso en el primer caso que en el segundo. Ya la fuerza disipativa tendría mayor peso en el caso primero que en el segundo. Ya, ok, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de eso, ¿qué es lo que decimos? Fíjense, esta fuerza, ¿no es cierto? Obviamente es una fuerza que es más intensa, por eso es que le frena más rápido, pero justamente es eso, no le frena más rápido. Ya, esta fuerza, como el material es más suave, es una fuerza menos intensa, digamos, menos con menor valor, ¿no es cierto? Y obviamente a la bala le frena más lento. Sí, pero desde ese punto de vista de aquí, simplemente el trabajo hecho por esta fuerza que ejerce el material es más intensa pero actúa por menos tiempo y esta fuerza es menos intensa pero actúa por más tiempo porque la bala se demora más en frenarse. Y entonces, según esta ecuación, el trabajo hecho por las dos fuerzas, ¿no es cierto? Aquí tendríamos, en este caso tendríamos un trabajo de una fuerza grande por una distancia pequeña, ¿ya? Y acá tendríamos una fuerza pequeña en una distancia mucho más grande. Sí, y entonces en este sentido, ambos trabajos, aparentemente, según esto de aquí, son los mismos. Sí, sino que simplemente esta es una fuerza casi impulsiva, es decir, que le frena de golpe, y esta es una fuerza que se demora más en frenar. Pero el trabajo que hacen es el mismo y es un trabajo disipativo, ¿no? Esta es la fuerza disipativa que está frenando a la bala. ¿Sí?
Entonces, desde este punto de vista, es el mismo trabajo. ¿Está claro? Solo varía la intensidad, pero el trabajo al final es el mismo. ¿Ok? ¿Algo más? No hay más preguntas. Déjenme ver. Vamos ahora, ustedes por favor van a trabajar en este ejercicio de aquí. ¿Sí? Entonces tienen una bala, ¿no es cierto? Tienen una bala que está, obviamente viajando hacia arriba, ¿sí? Se incrusta en este bloque de madera y el bloque de madera, naturalmente por el impacto de la bala, dice que va a subir. ¿Sí? Por favor, calculen cuán alto sube el bloque. Entonces, tenemos unos minutos para hacerlo, ¿ya? Ya, entonces, 1,39 metros dice que es la altura que sube. ¿Quién, quién tiene algo diferente o quién ratifica eso? ¿Alguien más, por favor? ¿Quién fue que respondió? A ver, dígame, por favor, Daniel. Ok, lo mismo dice. Entonces, ¿de qué consta el problema, básicamente? A ver, Daniel, o si no, la otra compañera no le vi quién era. Eh, Explíqueme, por favor, ¿de qué consta el problema? Teníamos el mismo ejemplo como ejemplo, primero teníamos que analizar que la conservación de una lineal sí existe y sacábamos la relación entre las velocidades, encontrando la velocidad final del sistema, que es de 5,22 metros sobre segundo. Ya, no, entonces, gracias. Entonces, primero, ¿no es cierto?, la conservación de la cantidad de movimiento en el caso de la colisión, ¿verdad? Una colisión completamente inelástica. Sí. Y segundo, naturalmente, la conservación energética en presencia de la gravedad. Sí, esto es en cambio en presencia de la gravedad, ¿no? Entonces, esto es porque básicamente la gravedad es una fuerza conservativa, ¿no? Que tal como aclaramos en el ejercicio anterior, el hecho de que la gravedad, el hecho de que la energía se conserve después de la colisión, no tiene nada que ver, ¿no?, con el hecho de que la colisión sea inelástica, ¿no? Esto ya demostramos, justamente la bala pierde energía al incrustarse, ¿sí?, al incrustarse la bala, ¿no es cierto?, en el bloque, pierde energía, ¿sí? Naturalmente, ¿no? Ok, vamos a un ejercicio diferente. Vamos a este, ¿sí? Entonces, supongamos que nosotros tenemos una colisión eh, elástica, dice, ¿no? Entonces tenemos una masa uno con una velocidad u1 y choca con una masa 2 que está en reposo, tal el ejemplo que habíamos dicho.
Bueno, las dos partículas se quedan juntas, ¿sí? Después de la colisión. Y lo que nos pregunta, ¿no? Es cuál es la fracción de la energía cinética inicial que se pierde en la colisión. Trabajemos en este problema. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué me dice Daniela? Daniela Lucero. Cuénteme, Daniela, ¿qué deberíamos hacer? Tal vez la conservación del movimiento de la colisión. Ya, ¿por qué tal vez? Porque no estás segura de que eso deberíamos hacer. Porque la conservación del movimiento sí es seguro, la de la energía, no estoy segura si que se conserva, todavía no le leo bien a mi registro. Ya, entonces dice, ¿no es cierto? Dice que una masa M1, ¿sí? Con velocidad V1 choca con una partícula M2 que está en reposo. Ya, las dos partículas después de la colisión se quedan juntas y lo que le piden, ¿no? ¿Cuál es la fracción de la energía cinética perdida en la colisión? Entonces, vuelvo a preguntar, ¿qué deberíamos hacer? Entonces, lo uno que nos dijo es la conservación de la cantidad de movimiento, dijo, ¿verdad, Daniela? Daniela. Sí, la cantidad de movimiento ejecutado. Ya, y ahora la energía. Le podemos hacer una relación como en el anterior ejercicio. Ya, y entonces le podemos hacer una relación, dice, ¿no? Ok, entonces trabajemos en este, ¿sí? Y veamos cuál es la fracción de la energía que se pierde. Entonces, ¿qué fracción, ¿no? de la energía cinética inicial que tiene esta partícula se pierde en la colisión? Entonces, vamos con con este ejercicio, ¿ya? Planteen, por favor, el ejercicio y, y veamos a qué llegamos, qué fracción de la energía se pierde. Ok, entonces veamos, ¿no? ¿Qué fracción se pierde? Ya sería igual que la anterior, dice. Ok, ¿no es cierto? Entonces, básicamente es un problema similar, ¿no? De hecho, desde el punto de vista físico es exactamente el mismo problema. Ya, entonces simplemente, ¿no es cierto? Tenemos un, un choque. ¿Cuál es la velocidad con la que viajan las partículas después del choque? Es una velocidad muy particular. ¿Cuál es esa? Y bueno, la relación de las masas, o sea, la masa uno sobre la suma de las masas por la velocidad inicial con la que viaja la primera partícula. Exacto, pero ¿qué es esa velocidad? ¿Cuál es esa velocidad? ¿Qué concepto físico es ese?
Porque de la conservación de la cantidad de movimiento nos sale esto, ¿no es cierto? Que la velocidad con la que viajan las partículas es esta. O sea, al inicio, como una partícula está a propósito regresando, se consideraría que sería la velocidad del punto de masa. Exacto, ese es el concepto, ¿no? Entonces, la velocidad con la que salen las dos partículas juntas es la velocidad del centro de masa. De hecho, ese es el concepto interesante aquí, ¿no? Porque con esta velocidad tienen que moverse. ¿Por qué tienen que moverse en el choque completamente inelástico con la velocidad del centro de masas? ¿Por qué físicamente tienen que moverse con esta velocidad? De hecho, esta velocidad ya sabíamos desde un inicio, si tomamos en cuenta esto. ¿Por qué? ¿Qué dicen? ¿Por qué? Ya, ¿no es cierto? Como dice su compañero, las dos partículas forman un sistema, si eso respondió por el chat. Las dos partículas forman un sistema y el sistema es aislado. Sí, es decir, estas dos partículas, ¿no es cierto? Estas dos partículas de aquí simplemente forman un sistema cuya fuerza externa es cero, es decir, nadie está interactuando con ellas, ¿no? Entonces, en ese sentido, como el sistema es aislado, el sistema de referencia centro de masas es un sistema inercial y que debe moverse con velocidad constante. Ya, hagamos el mismo análisis ahora, pero si el choque de la partícula es elástico. Ahora, en cambio, la partícula choca elásticamente con una partícula. ¿Ya? La M1 choca elásticamente con una partícula M2. ¿Sí? El choque no necesariamente es frontal, es decir, están libres de ver, ¿no es cierto?, en qué dirección salen las partículas. La pregunta aquí es, ¿cuál es la máxima variación, cuál es la máxima fracción de energía cinética perdida por la partícula 1 en ese choque, ¿ya? Entonces, por favor, calculemos cuál es la máxima fracción y en qué condiciones se da. Sí, describa la reacción, ¿no? El choque es elástico, ¿sí? Entonces tenemos una partícula 1, ¿ya? Que choca con una partícula 2, ¿no es cierto? Que choca con una partícula 2. Sí, entonces obviamente la partícula 1 tiene una velocidad igualita, ¿no es cierto? Una masa 1 con una velocidad, pongámosle U1, y choca con una partícula 2 que está en reposo. Ya. Entonces, si eso es así, por favor, calculemos cuál es la máxima fracción de energía perdida por la masa M1 en un choque completamente elástico. ¿Y en qué condiciones se da? ¿Quién me dice qué piensan hacer? No pueden analizar obviamente todos los casos. ¿Cómo van a saber cuál es la máxima fracción de energía cinética perdida? Podríamos, como es un choque drástico, la energía necesariamente se conserva. Entonces, partir por ahí y ver para qué condiciones de las masas y las velocidades se pierde como que la máxima energía. Ya. Pero, ¿no es cierto? Por ejemplo, las dos partículas, digamos, de manera general, sí.
Las dos partículas pueden salir, por ejemplo, así, ¿no es cierto? Chocan y digamos las partículas salen de manera general, ¿no? Digamos, esta sale hacia acá y esta hacia acá. Entonces, naturalmente que esas condiciones van a ser unas para una pérdida de energía de la partícula uno, ¿sí? O, por ejemplo, podría ser, ¿no es cierto?, que esta salga hacia atrás y esta salga más hacia adelante, no sé, ¿sí? Entonces, la pregunta es esa justamente, ¿no? ¿Qué condiciones se van a dar para que esta partícula uno pierda la mayor cantidad de energía? Entonces, hacia dónde se debería mover la partícula uno, porque esto va a ser muy importante para la pérdida, ¿no? No es lo mismo que la partícula uno, por ejemplo, se mueva hacia arriba o se mueva hacia abajo o hacia arriba con un ángulo de 30 grados. ¿Qué condiciones son las que generan la máxima variación, la máxima pérdida de energía cinética? Y como les digo, no pueden estudiar todas, obviamente. Habrá que partir de un supuesto, ¿no? Habrá que partir de alguna ecuación que dependa de justamente del ángulo y decir, en este ángulo se da la mayor pérdida. ¿Qué piensan hacer? ¿Qué dice Juan Checa? ¿Qué dice Juan? Cuénteme, ¿qué piensa hacer usted? Tendría que ver la velocidad con un ángulo, o sea, con un coseno, un seno. Ya, ya, lo que nosotros sabíamos es, por ejemplo, si quiere ángulos, ¿no es cierto? De las ecuaciones más importantes que habíamos visto, ¿sí? Habíamos visto, ¿no es cierto? Perdón. Habíamos visto que si este es el choque que estamos estudiando, ¿no? Una partícula impacta a otra partícula, ¿ya? Sí, entonces este es el sistema centro de masa, el sistema laboratorio, mismo choque en el sistema centro de masas, ¿no? Y habíamos llegado a estas relaciones para el choque elástico, ¿ya? En el sistema centro de masas, ¿no? Ahí está su relación. Entonces, por favor, estudien este sistema y veamos cuál es la condición para que la partícula uno pierda la mayor energía cinética. Vuelvo a preguntar, aquí mismo, ¿no? Ya en este slide de pronto las cosas son más claras. Eh, Stalin Chamba, por ejemplo. Dígame, en este caso, ¿dónde pierde más energía cinética la partícula uno? Cuénteme, Stalin. ¿No? Stalin no está conectado, solo está presente en forma virtual. Natalia Cárdenas, cuénteme usted. A ver, Stalin dice que no ha oído la pregunta. Entonces lo que le decía, Stalin, la misma pregunta. ¿Qué condiciones, ya en vista de estas dos formas de analizar el mismo choque, ¿no? ¿Qué condiciones, como decía su compañero, cuál sería este ángulo o estos ángulos de acá que se deberían dar para que el choque, para que durante el choque elástico la partícula uno pierda la mayor cantidad de energía? ¿Qué me dirían de aquí, de estos gráficos que nosotros estamos viendo para un choque elástico? ¿Qué dice Stalin? Cuénteme ahora sí.
Ya que el choque sea frontal, dice Stalin por chat. ¿Qué dicen el resto? Natalia Cárdenas mismo no está, ¿no es cierto? Mayerly Pazmiño. Cuénteme, Mayerly. En el caso de que sea frontal, ¿verdad, profe? Perdón, no lo entendí. En el caso de que sea frontal, ¿verdad, profe? No, eso dijo su compañero Stalin, es decir, él tiene el feeling de que el Chaco dice que la condición debería ser que el choque sea frontal. ¿Qué dice usted? Mm, A ver, Mayerly, si le preguntaría lo mismo en el sistema centro de masas, para un choque elástico. En el sistema centro de masas, ¿dónde se da la mayor pérdida energética de la partícula 1? Desde el sistema centro de masas. ya sería cuando es que le transferiría toda su energía a la otra masa. Ya, porque toda su energía, porque fíjese, ¿no es cierto? La partícula viene hacia acá, la partícula 1 y la partícula 2 en el centro de masas viene en dirección contraria y las dos tienen la misma cantidad de movimiento. ¿Sí? Chocan, la partícula 1 sale hacia acá y la partícula 2 sale hacia abajo. Y si el choque es elástico, bueno, aparte de tener la misma cantidad de movimiento en direcciones opuestas, tienen esta relación, si el choque es elástico, que es lo que habíamos dicho. Entonces vuelvo a hacer la pregunta para Mayerly o para cualquiera. Si usted, Mayerly, tiene la respuesta, sino alguien más. En el sistema centro de masa, ¿dónde se da la mayor pérdida de la energía cinética de la partícula 1? ¿Qué dicen? ¿Qué pueden ver allí para un choque elástico en el sistema centro de masa? Entonces podríamos decir que, digamos, existe mayor pérdida de energía de la partícula, o sea, energía cinética de la partícula 1 cuando una después del choque queda en reposo, porque transfiere toda su energía a la otra. Ya, eso sí, si estuviésemos, si estuviésemos acá, podría darse el caso. Pero ¿qué pasa en el sistema centro de masa? ¿Se puede dar ese caso? Porque aquí está la clave de todo. Ahí no se podría dar porque la velocidad inicial tiene que ser igual a la velocidad final de ambas partículas. Ya, exacto, ¿no es cierto? Si el choque es elástico, pues no la velocidad, la rapidez, hablemos, ¿ya? La rapidez de las dos partículas tiene que ser la misma. Lo único que cambia en el centro de masa es la dirección en la cual venían las dos partículas, ¿no es cierto? En este caso, las dos partículas venían viajando en el eje horizontal y aquí salen en ángulos inclinados, pero la clave del choque elástico es esta, ¿no? Que la rapidez no cambia, solo cambia su dirección. Entonces, de hecho, ¿no? Si el choque es elástico en el sistema centro de masa, las partículas no pierden energía cinética, solamente intercambian cantidad de movimiento, es decir, la cantidad de movimiento ahora está en esta dirección, ¿no es cierto?, en este eje y suma cero, y ahora está en este eje inclinado y suma cero. Sí, entonces, si el choque es elástico, en el sistema centro de masa, las partículas no pierden, no intercambian energía cinética. Ya, volvamos al choque en laboratorio. Si esto es así en el sistema centro de masa, en el sistema laboratorio, ¿dónde perderá, en qué condición de choque perderá más de energía esta partícula? Si en el sistema laboratorio no pierde, aquí sí pierde. ¿Sí? ¿Dónde pierde más? ¿Quién tiene una idea de eso? Porque ahí debería estar claro.
Entonces, ¿dónde pierde más? Vamos a este gráfico. No está. Vamos a este gráfico, ¿ya? Aquí tengo la velocidad del centro de masas que está hacia la derecha, ¿no? Porque este cuerpo en el sistema laboratorio viaja hacia la derecha. Entonces, aquí está la velocidad del centro de masas, ¿sí? Aquí está la velocidad V1', que es la velocidad de la partícula 1 después del choque en el sistema laboratorio. Y aquí está U1', que es la velocidad, ¿no es cierto?, en el sistema centro de masa después del choque. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo pierde más energía cinética esta? ¿Qué dice? Según este gráfico, si esta U1 no cambia de valor, es la misma que la U1 inicial, es decir, la velocidad antes del choque en el centro de masa y la velocidad después del choque, bueno, sus módulos son iguales. Si esta no cambia de valor, ¿cuándo esta es más pequeña, según este gráfico? Cuando la V1', cuando esta, ¿no es cierto? V1', según este gráfico, es más pequeña. Si esta U1' es la misma. ¿En qué casos? ¿Qué dicen? Cuando es colineal y opuesto, ¿no es cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que de todos estos choques, ¿sí? El choque en el que pierde más energía es un choque frontal en el que esta velocidad U1 idealmente es así, ¿no es cierto? Lo que habíamos estado diciendo, ¿ya? Entonces tengo esta, ¿sí? Vamos a hacer esta, por ejemplo, así, ¿sí? Entonces más o menos sería así, ¿no? Entonces aquí en azul está la velocidad, por ejemplo, en el centro de masas, esta sería la U1 después del choque, en el centro de masas, ¿no es cierto? Pongamos centro de masas y esta pongámosle final para que esté claro. Y naturalmente la suma de las dos es la velocidad del sistema de referencia. Perdón, la velocidad de la partícula 1 igual está final, ¿no es cierto?, en el sistema laboratorio. Y entonces, si esto es así, ¿no es cierto?, siendo la velocidad esta de acá la velocidad del centro de masa, entonces si esta es la relación, esta de aquí es más pequeñita, ¿sí? Es más pequeñita, pongámosle U, ¿ya? Porque estamos utilizando U aquí según este problema. Esta de aquí es más pequeñita si es que es cuando esta de acá, ¿no es cierto?, cuando esta de acá está en la dirección opuesta a la velocidad del centro de masa. Eso quiere decir que en el sistema centro de masa, el choque que yo voy a ver, perdón, en el sistema centro de masa, el choque que yo voy a ver es este, ¿no? Las dos partículas se acercan, ¿sí? Entonces, antes del choque en el sistema centro de masa, las dos partículas se acercan y después del choque, las dos partículas se alejan con la misma cantidad de movimiento. ¿Sí? Y entonces, básicamente lo que voy a ver es esto, ¿no? Entonces, esta sería U1 de la partícula 1 en el sistema centro de masa. Esta sería U2. Las dos cantidades de movimiento suman 0, es un choque frontal. Y en el sistema centro de masa, ¿no es cierto? Esta rebota con una cantidad U1, ¿ya? Y esta rebota con una cantidad U2, también negativa. Esto es lo que yo voy a ver en el sistema centro de masa para el choque en donde pierden más energía. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿no es cierto?, la velocidad 1 final va a ser esta velocidad en negro y esta de azul en la dirección contraria que justo coincide con este caso. Entonces, este ángulo tendrá que ser desde el sistema centro de masa una partícula un choque en el que la partícula viene hacia la derecha, choca y se va hacia la izquierda, la partícula roja, ¿no?, que es la 1, que es la que me interesa. Ese es el choque en el que pierde más energía.
Y en el sistema laboratorio es un choque frontal. ¿Ya? ¿En dónde? No? Dependiendo de la relación de las masas, la masa de la partícula roja, después del choque, podrá continuar yéndose hacia la derecha o podrá rebotar dependiendo de la relación de masas. Y ahí viene la siguiente pregunta. Para que la masa 1 pierda más energía, ¿la masa 2 tiene que ser grande o pequeña o igual que la masa 1? ¿Dónde pierde más energía? ¿Cuando la masa 2 es chiquita? ¿Cuando la masa 2 es mucho más grande? ¿O el otro caso intermedio es que sea igual? ¿Cuándo pierde más energía en el choque elástico? ¿Qué dicen? ¿Quién tiene una idea de eso? Eh, Podría ser, o sea, en el caso que la masa 2 sea igual, se transferiría toda la velocidad de la partícula 1. Ya, Pero no sé si es que es muy grave. Pero ahí viene un problema. O sea, que si es que la masa 2 es como que muy, muy grande respecto a la masa 1, me parece que la masa 1 solo chocaría y rebotaría y saldría igual con toda su velocidad. No sé si estoy mal. ya. Imagínense, ¿no es cierto? Sí, imagínense que la masa 2 es la Tierra y es un choque completamente elástico, es una pared, ¿no es cierto? Que está unida a todo un edificio. Sucede lo que usted dice, ¿no? Si el choque es frontal, la partícula 1 viene, choca elásticamente y solamente rebota y lo único que hace es invierte su cantidad de movimiento, pero sigue con su misma rapidez, ¿no? Sigue con su misma energía cinética. Si esta masa 2 es muy grande, ¿sí? Si esta masa 2 en cambio es muy pequeña, imagínense que es como que un camión, ¿no es cierto?, impacte con una mosca. No pasa nada, ¿sí? No pierde energía cinética. ¿Sí? El caso extremo en el que pierde más cuando es cuando las dos son iguales. De hecho, eso se ve en el billar, ¿no es cierto? Cuando las dos son iguales y el choque es frontal, esta masa viene, choca a una masa idéntica, la partícula roja se va a quedar quieta y la partícula negra va a salir con la misma rapidez que venía la partícula roja. Se intercambia completamente la energía cinética y la cantidad de movimiento. Entonces, el caso más extremo es ese, ¿no? Demostremos ahora sí matemáticamente, ¿ya? Demostremos matemáticamente. ¿Sí? ¿Cómo demostramos matemáticamente que ese es el máximo? Si quisiéramos demostrar que es el máximo. ¿Qué dicen? ¿Cómo demostramos matemáticamente que es el máximo? ¿Cómo demostramos entonces? Perdón, Cristian, dígame. Ahí sí hacemos uso de las ecuaciones de energía y momento. Ya, entonces deberíamos hacer uso de las ecuaciones de energía y momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a analizar simplemente un caso por cuestiones de tiempo. Sí, vamos a analizar justamente el caso frontal, ¿no es cierto? Y entonces en el caso frontal lo que diríamos es que, naturalmente, tenemos conservación de la cantidad de movimiento y de la energía, ¿no? De la cantidad de movimiento, obviamente M1 por U1, ¿sí? Todo esto en X tiene que ser igual, ¿no? Pongámosle por facilidad, pongámosle así, ¿ya? Por facilidad que las dos partículas salen hacia la derecha, ¿ya? Supongamos que esta es la partícula 1 que viaja con una velocidad, pongámosle V1, después del choque, y la partícula 2 viaja con una velocidad v2, ¿no? Y hagámosle todo, obviamente, en la misma dirección, porque es frontal, ¿no? Entonces, esto diríamos que simplemente tendríamos esto, ¿no? ¿Ya? Y naturalmente, bueno, podríamos simplificar. Esa sería la una ecuación, ¿no? Entonces tendríamos solamente que M1 por 1 es igual a M1 por B1 más M2 por B2. ¿Sí? Esa va a ser nuestra primera de las ecuaciones de la conservación de la cantidad de movimiento.
De la conservación energética, naturalmente vamos a tener esto, ¿no? La energía cinética de la partícula 1 no es nada más, ¿no es cierto? Antes del choque es igual a la energía cinética de la partícula 1 después del choque y la energía cinética de la partícula 2 después del choque. Bien. Y entonces, de estas dos ecuaciones, tengo ya dos ecuaciones, dos incógnitas, que son B1 y B2, y naturalmente podríamos ya encontrar, ¿no?, las condiciones de conservación energética y ver cuándo pierde más energía esta partícula, ¿no? Ok, entonces podríamos ya resolver esto, ¿no? Entonces tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas, y solo sería cuestión de resolver, ¿no? Sí. Bueno, resolvamos. ¿Cómo es la forma más rápida de resolver esto? Eh, hmm, creo que despejemos B2, no creo que nos interesa. Entonces diríamos, de aquí podemos sacar de la ecuación 1, ¿no es cierto? Podemos sacar B2. Y obviamente esto va a ser así, ¿no es cierto? Va a ser M1, U1 menos B1 sobre M2. Sí. Y podríamos reemplazar en la ecuación 2, ¿no es cierto? Y tener ya el resultado, ¿no? Entonces nos quedaría que M1, B1 cuadrado, no, perdón, 1 cuadrado es igual a M2, a M1, B1 cuadrado. Ya no, esto podríamos tener, ¿ya? ¿Dónde podría hacerse este ejercicio mucho más sencillo? ¿Qué podríamos hacer para simplificar esta resolución aquí? ¿Qué dicen? ¿Qué podríamos hacer? ¿Quién me dice? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer? ¿Sí? Todo esto estoy analizando en el sistema laboratorio. Ya, en el sistema laboratorio obviamente las cosas son mucho más complicadas porque las dos partículas vienen, ¿no es cierto?, con diferente velocidad. En el sistema centro de masa es mucho más fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque las dos partículas tienen exactamente la misma rapidez inicial y la misma rapidez final si el choque es elástico. Entonces, todo esto de aquí que luce muy complejo en el sistema de referencia laboratorio, en el sistema centro de masas es súper fácil, ¿ya? Y entonces, bueno, en el sistema laboratorio luciría así, ¿no es cierto? Y si hacemos eso, básicamente podríamos ya tener una ecuación, ¿no? Y decir entonces, por ejemplo, en este sistema luciría así mi ecuación, ¿no? ¿Qué más es? Y podríamos entonces ya tener, sí, una ecuación, ¿no? Entonces resolvemos esto y podríamos decir que esto es igual a, ¿no es cierto?
Ya, ¿no? Del típico, de la típica relación de, de la resolución de una ecuación cuadrática nos sale esto, ¿no es cierto? Y entonces podríamos decir que esta relación simplemente nos dice que B1 es igual a, ¿no es cierto? A dos veces, y aquí me está faltando algo, me está faltando un U1 cuadrado. Ya, podríamos tener esta relación, ¿no? Esa es la relación. Y ahí reescribiéndole, podríamos decir que simplemente es esto. Esa es la relación de U1 con B1. Bueno, esto es más menos, ¿no? Pongámosle aquí más menos. Así. Esa es la relación de U1 con B1, ¿ya? ¿Sí? Y entonces ahí lo que nosotros veríamos es cuándo pierde más energía. Sí, ya sería simplemente de relacionar, ¿no es cierto? Y efectivamente lo que se va a demostrar es que si M1 es igual a M2, esta relación debería coincidir con la que pierde más energía la partícula, ¿ya? ¿Estamos claros? Profe, por ejemplo, al momento de resolver la ecuación cuadrática, el 2 no se eliminaría, por lo que se repite como un 4. El 2. Ah, este es 2, ¿no es cierto? Este de aquí es 2, ¿verdad? Porque es la raíz de 4. Sí, sí se eliminaría. Pero podríamos dejar esto como un 4 y la raíz de 4 es 2, una es Sí, negativa y entonces abajo se eliminaría todo. exacto, así, ¿verdad? Eso es correcto. Ya. Y entonces, ¿no es cierto? Sí. Entonces ahí tenemos dos soluciones, ¿verdad? La una solución, ahí sí tiene sentido, que B1 es igual a U1 en el lado positivo y en el lado negativo, ¿no es cierto? Que B1 es igual a menos U1 si las masas son iguales. Sí, entonces, si las masas son iguales, me daría esto, ¿no? El primer caso positivo, básicamente la partícula no chocó, ¿sí? Sigue con la misma velocidad. Y el segundo caso, si las masas son iguales, no, perdón, las masas son iguales, esto me da cero, ¿sí? Entonces, en el primer caso la partícula no choca, en el segundo caso la partícula choca y se detiene, ¿no? Y este es el caso en el que pierde más energía, ¿no? Entonces, si nos darían condiciones, debería ser, ¿no es cierto? Para que pierda más energía, las dos masas tienen que ser iguales para que esto me dé que la energía final de la partícula 1 llega a ser cero, ¿no? ¿Sí? Si las masas son diferentes, naturalmente que debería ver cuándo esto es un mínimo, ¿no? Está claro, pero el choque necesariamente tiene que ser frontal, ¿sí? Y tiene que ser frontal porque eso sale de aquí, ¿no es cierto? Porque aquí es donde pierde más energía para que en el centro de masa esta azul hace que esta velocidad 1 final, ¿no es cierto?, del choque sea la más pequeña en el centro de masa cuando esta línea azul está en dirección contraria a la velocidad del centro de masa. Sí, es muy fácil si entendemos de dónde sale esto, ¿no? Y esto, repito, sale de acá. Sí, entonces en el choque elástico, la rapidez antes y después del choque de las partículas es la misma. Entonces en el choque elástico, en el sistema centro de masa, la partícula no pierde en energía cinética, sí, solamente cambian de dirección de movimiento. ¿Ok? En el sistema centro de masa, ¿no? En el sistema laboratorio, la partícula 1 sí pierde energía cinética porque de hecho le transfiere la partícula 2 energía cinética. Ya. Entonces, en el sistema laboratorio no se pierde energía cinética, cada partícula conserva. En el sistema laboratorio las partículas sí intercambian energía. Preguntas de este ejercicio, por favor, está claro eso.
¿Está claro? ¿Alguna pregunta? No hay pregunta. No hay preguntas. Vamos a hacer un ejercicio un poquito más complicado, pero creo que no se alcanza a leer. Creo que hay. A ver, alguien por aquí dice algo. Ok, está claro, dice. Muy bien. Vamos a irnos con este problema, ¿ya? Mismo problema, ¿sí? Una partícula M1 con velocidad U1 colisiona con una partícula M2 en reposo en el sistema laboratorio, ¿no? Mismo problema que hemos estado analizando. La partícula M1 es dispersada en un ángulo psi en el sistema laboratorio, ¿sí? Y tiene una velocidad V1. Entonces, no vamos a hacer las dos partículas. Sí, entonces tenemos esto, ¿no? Entonces tenemos una partícula 1, sí, con una velocidad U1, que choca con una partícula 2 en reposo, ¿no? Eso es lo que nos dice el sistema laboratorio. Después del choque, sí, voy a ponerles aquí. Después del choque, ¿no? Lo que nos dice es que la partícula 1 sale con una velocidad V1 hacia acá, y esta velocidad V1 es función de este parámetro psi, donde psi no es nada más que el ángulo que forma de dispersión, ¿no? Eso es lo que tenemos, ¿ya? Antes del choque, después del choque. Entonces, lo que nosotros nos preguntan es, encuentra la superficie tal que el tiempo de viaje de la partícula dispersada, de la partícula 1, desde el punto de colisión a la superficie sea independiente del ángulo dispersado. ¿Eso qué quiere decir, no? Si la partícula 1 es dispersada a un ángulo pequeño, va a viajar más rápido. ¿Sí? Cuando salga a un ángulo más grande, va a viajar más lento. Entonces, ¿no? Lo que diríamos es más o menos así, ¿ya? Si haríamos un gráfico de la partícula 1, la partícula 1 va a salir con mucha más rapidez hacia el frente, por ejemplo así. Cuando sale con este ángulo sale un poquito más lenta, cuando sale con este ángulo sale un poquito más lenta, así más o menos va a ser la salida de la partícula 1. ¿Ya? Y lo que nos dicen es, encuentre la superficie tal que el tiempo de viajar a esa superficie sea independiente del ángulo. Si supongamos que la partícula sale así, si supongamos que la partícula sale así, con estas velocidades dependientes del ángulo, ¿cuál sería, qué forma deberíamos decir que tiene la superficie? Un paraboloide. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué un paraboloide? Lo primero, paraboloide y no solo parábola, porque puede ser también que el ángulo se dé en las otras direcciones del plano, es decir, puede ser en tres dimensiones. Ya está bien, sí, correcto. Y paraboloide primero porque a medida que el ángulo se va haciendo más pequeño, la velocidad con la que sale es muchísimo más grande y para tiempos iguales, que es lo que se busca en este caso. Entonces, esa distancia va a tender a hacerse más larga, incluso en el caso de que sea muy pequeño, sería como infinito esa distancia. Ok, ¿no es cierto? Entonces,
Si esta sería la forma en la que la velocidad sale, por ejemplo, si esta sería, ¿no es cierto?, la velocidad como función del ángulo psi para diferentes ángulos, ¿sí? Claramente, como dice su compañero, en un tiempo fijo, las partículas van a recorrer una distancia equivalente a su módulo de la velocidad. Eso quiere decir que la forma de la superficie que nosotros estaríamos buscando sería una superficie así, por ejemplo. Y esa sería una superficie de revolución alrededor de este eje, porque obviamente lo que pasa en este plano puede pasar en vez de que se vaya la partícula hacia arriba, por ejemplo, puede salir hacia afuera de su pantalla con el mismo ángulo, porque tiene simetría alrededor del eje, de este eje de choque, digamos. ¿Ok? Entonces, es una superficie de revolución, digamos que podría tener esta forma, ¿no? Entonces, si esta sería la forma de salida de la velocidad de la partícula 1, esta sería su forma de la superficie que estamos buscando. Ahora el problema es matemático, ¿no? Naturalmente tenemos que encontrar qué forma tiene esto. En definitiva, lo que nos están preguntando, ¿no es cierto?, es cuál es la velocidad como función del ángulo para estos casos. Sí, cuando las masas son iguales, cuando la masa en reposo es el doble de la masa impactante o cuando la masa 2 es infinita. Sí, y esto, ¿no es cierto? Dice, eh, es básicamente una aplicación, ¿no es cierto?, de un detector de partículas. Analicemos esto. ¿Cómo hacemos eso? Supongamos que la colisión es elástica, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué me dice Martín? Martín Bolaños, cuénteme. ¿Qué hacemos? ¿Qué nos sugiere hacer? Podríamos sacar alguna relación con las energías cinéticas. Ah. ¿Y cuál relación sacamos? ¿Y por qué? O sea, sacando de esta relación de las energías cinéticas, podríamos ver la velocidad. Ya, ¿y cuál es esa relación de energías cinéticas? ¿Cuántas incógnitas tenemos? ¿Cuántas incógnitas tenemos? Contemos, ¿ya? Una es, voy a señalar aquí, una es la velocidad de la partícula 2, ¿sí? Otra es la velocidad de la partícula 1, ¿ya? Y como suponemos que la velocidad de la partícula 1 es una función del ángulo psi, el ángulo psi es un dato, porque yo es función de lo cual voy a hacer esta gráfica. ¿Sí? Y tengo entonces otra incógnita que es la salida de la partícula 2, que es del ángulo z. Entonces tengo tres incógnitas. Necesito tres ecuaciones y de lo que Martín nos dijo, solamente tenemos una ecuación. ¿Sí? Y más o menos de la explicación que nos dio, debería ser, ¿no es cierto?, la conservación de la energía de este sistema, es lo que se refería Martín, supongo. Esa es una ecuación. Necesitamos dos más, porque son tres incógnitas. ¿De dónde sacamos esas dos ecuaciones más?
¿Quién me dice? ¿Quién me dice algo? ¿Quién? ¿De dónde sacamos otras dos ecuaciones? De pronto de la conservación del momento y la ecuación que habíamos deducido de la tangente del ángulo psi es igual al seno de teta partido del coseno de teta más la relación de las masas. Ya, ¿no? Ah, no, perdí. Sí, bueno, de hecho no necesitamos las otras, bueno, la relación última necesitamos si vamos a trabajar en el centro de masas, que es conveniente, sí, pero de hecho con las dos cantidades, con la ecuación de la conservación de la energía y las dos de la cantidad de movimiento, porque son obviamente, es el choque es en un plano, ¿no es cierto? Y entonces necesita una conservación de la cantidad de movimiento en el eje horizontal, sí, y otra en el eje vertical, ¿no? Entonces con esas dos ya tengo las tres ecuaciones que necesito. Repito, ¿no? Este choque es mucho más fácil analizarlo en el sistema centro de masas. Entonces, si quisiéramos simplificar el problema, deberíamos analizarlo aquí, el choque. ¿Sí? Porque aquí la rapidez final es la misma que la inicial, y ahí es mucho más fácil analizar. Y con esta relación extra, que es la que se refería su compañero, ya podemos pasarnos de este ángulo en el sistema centro de masas, teta, a este ángulo psi en el sistema laboratorio y tendríamos resuelto el problema. ¿Ya? Entonces, de hecho, aquí es donde sería más fácil analizar. ¿Ya? Igual tenemos que analizar tres casos o tres ecuaciones, ¿no? Conservación de la energía y conservación de la cantidad de movimiento. Ah, no, esta no es. Ok, y entonces analicemos, ¿no es cierto? Analicemos la conservación, por ejemplo, de la energía, analicemos esto en el sistema laboratorio, que sería el más complicado. Y entonces en el sistema laboratorio lo que nos va a dar, ¿no es cierto? Son tres ecuaciones. La una ecuación sería esta. ¿Sí? Y la otra ecuación obviamente sería la conservación de la cantidad de movimiento, ¿no? Que poniendo en función de los ángulos sería así. Esto es lo que se supone nos podría dar, ¿no? Y obviamente igualando x con x y con y, naturalmente vamos a tener nuestras tres ecuaciones, ¿no? Y el problema aquí se resolvería o se reduciría a resolver estas tres ecuaciones tratando de sacar la velocidad 1 como función del ángulo psi. Eso es lo que deberíamos hacer, ¿no? Este es z. Ya, entonces tendríamos tres ecuaciones, ¿no? Con tres incógnitas. Y la cuestión sería resolverlo, ¿no? Esto en el sistema laboratorio. En el sistema centro de masa, como les digo, es mucho más sencillo. ¿Sí? El problema es volver al sistema laboratorio, ahí en cambio. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Qué haríamos para encontrar B1 como función de psi? Esto ya es un problema matemático simplemente. ¿Qué hacemos para encontrar esta relación? Como función, obviamente, ¿no?
de la masa 1, la masa 2, la velocidad u1 y el ángulo psi, naturalmente. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué harían? ¿Qué harían si planteamos así, por ejemplo? ¿Qué hacemos? ¿Cómo resolvemos eso? Entonces, si se fijan, este es el mayor problema aquí, ¿no es cierto? En el sistema laboratorio deberíamos despejar de alguna forma o eliminar estos ángulos, ¿sí? Para tratar de encontrar esta relación acá, ¿no? De B1 como función de psi. Pero si ustedes se fijan, para eliminar estos ángulos, por ejemplo, yo podría hacer esto, ¿no? Yo podría decir, puedo tratar de despejar el coseno y sumar al seno, y estos deberían sumar 1. Entonces yo podría tratar de hacer esto, ¿no? Pero esto de aquí lo que me va es a complicar las ecuaciones. Pero esto es lo que se debería hacer en principio, ¿no? Sí. Esto en el sistema laboratorio es complejo, ¿ya? La ecuación de aquí abajo, la tercera ecuación, es fácil de despejar, de hecho es sencilla. El problema que nos va a dar es la ecuación 2, ¿no es cierto? Porque la ecuación 2, al despejar el seno y tratar de construir esta cosa para sumar 1, esta de aquí nos va a aparecer un doble producto aquí del coseno cuadrado y del coseno de phi que habría que trabajarlo, ¿sí? ¿Estamos claros? Pero eso es lo que se debería hacer si trabajo yo en el sistema laboratorio, ¿sí? Si trabajo en el sistema centro de masa, las cosas se simplifican mucho. Y entonces, como estamos, nos falta 10 minutos. Y entonces podríamos nosotros intentar trabajar acá en el sistema en el sistema centro de masas, ¿ya? Más o menos este estaría el problema ya planteado para el sistema laboratorio. Sí, la cuestión sería obviamente despejar de aquí esto, ¿no es cierto? Y luego tratar de encontrar esta función de B1 como función de psi y ahí tratar de graficar esta cosa. Sí, para estos dos casos, ¿no? ¿Ok? De hecho, podríamos ya simplificar esas ecuaciones para estos dos casos y imagino que las ecuaciones se simplificarán un poco. Vamos al análisis del sistema laboratorio. ¿Qué deberíamos hacer para pasarnos al sistema laboratorio? ¿Qué dicen? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para pasarnos al sistema laboratorio? ¿Quién me dice? ¿Cómo nos pasamos al sistema centro de masa, perdón? ¿Qué hacemos? Ahí sí podríamos usar el horno sin los ángulos. Ya, esa es una, ¿no es cierto? Entonces, bueno, usualmente ustedes no se van a acordar esa relación, entonces en principio sería bueno que la hagan, es decir, que ya en su carrera profesional van a necesitar, ¿no es cierto?, tener la capacidad de deducir todo eso. Y entonces, en principio, lo que deberían hacer, ¿no es cierto?, es transformar esto al sistema centro de masa, es decir, ¿no es cierto?, encontrar la velocidad del centro de masa, ¿sí? Donde la velocidad del centro de masa no sería nada más que esta, ¿no? ¿Sí? Y luego transformar todo al centro de masa, ¿no? Entonces, por ejemplo, U1 en el centro de masa no es nada más, ¿no?, que la velocidad U1 menos la velocidad del centro de masa. Y esto ya habíamos calculado y habíamos visto que era M2 sobre M1 de U1. ¿Ya?
Y la U2 en el centro de masa, habíamos visto, ¿no es cierto?, que era menos la velocidad del centro de masa, así era, ¿no? Y esto era, no, este era M total, entonces. Y ahí esta es entonces M1 sobre M total. Pongámosle M mayúscula. Esto es lo que nosotros habíamos encontrado, ¿no? Ya, de forma que en el sistema centro de masa la cantidad de movimientos son iguales y opuestas, tal como se esperaba. ¿Sí? Eso en el sistema centro de masas, esto sería antes del choque, ¿no es cierto? Y después del choque, tal como habíamos visto, después del choque lo que nosotros tenemos es una dispersión. Entonces déjeme copiar el gráfico. Ajá. Ya, ¿no? Entonces, después del choque tendríamos esto, ¿no? Entonces, esto sería antes del choque, ¿sí? En los respectivos sistemas de referencia, ¿sí? Y pongámosle aquí B1, que sería más fácil, creo. Y después del choque, básicamente podríamos tener esto, ¿no? Sí. Y entonces lo que nos daría aquí fácilmente, ¿no? Es que B1, trabajemos acá, como el sistema es elástico, B1 en el centro de masa no es nada más que U1 en el centro de masa, en módulo, ¿no? Igual con B2, porque si el choque es elástico tiene que darse esta cosa, ¿no? Entonces ya tendríamos básicamente las velocidades 1 y las velocidades 2 en el sistema centro de masa, que serían igual a esta rapidez que teníamos acá. ¿Sí? Y entonces ahí ya podríamos discutir, ¿no es cierto? Y elaborar esto en el sistema centro de masa y decir entonces, la velocidad 1 en el sistema centro de masa no va a ser nada más, ¿no? Que la rapidez U1 en el centro de masa, es decir, no va a ser nada más que esta cosa, multiplicado por sus ángulos, ¿no? El coseno de teta en X y seno de teta en Y. Sí, y la velocidad 2 de la partícula 2 en el centro de masa no va a ser nada más que esta misma rapidez, sí, y exactamente la dirección contraria. ¿Por qué tiene que ser la dirección contraria? Sí, ¿por qué tiene que ser la dirección contraria? Porque, ¿no es cierto? En el centro de masa las dos salen en diferente dirección para que su cantidad de movimiento sume cero. Ya, eso es lo que vamos a tener, ¿no? Y entonces en este sistema es mucho más fácil analizar ya todo el problema. El problema, como les digo, es volver al sistema laboratorio, ¿sí? Y ahí nos podría ayudar o podríamos no utilizar, ¿no es cierto?, la ecuación que teníamos de la tangente, ¿no? Entonces ahí podríamos utilizar esta ecuación extra que sacamos que para el choque elástico, ¿no es cierto?, esta ecuación era, aquí era coseno, así era, ¿recuerdan? Creo que Era seno arriba y el coseno abajo. seno arriba, coseno abajo, gracias. Y esto era la relación de masas, pero era M1 sobre M2, ¿así? No sé, sí, Ok, entonces
Ahí podrían ayudarse de esta o no, ¿no es cierto? Depende cómo quieran hacerle, ¿ya? Y entonces esta sería la relación que deberíamos tener, ¿sí? Y como ustedes ven en el sistema centro de masas, yo ya tengo calculadas la rapidez y la velocidad es simplemente dada por este ángulo. Sí, entonces es mucho más fácil, ¿no? Es mucho más fácil en el sistema centro de masas de hacer esto. ¿Ok? ¿Preguntas? Bueno, eso más o menos para la clase de hoy, haciendo un poco de ejercicios de este estilo, ¿no? De colisiones. La clase de mañana ya vamos a empezar con el nuevo tema que es básicamente el proceso de dispersión, ¿sí? La clase de ahora quería probar un poquito esto de ejercicios y un poco probar el sistema de conexión. No sé si respecto de eso tuvieron problemas. ¿Estuvo claro el audio, el video? O más bien dicho, alguien que ya ha tenido problemas, por favor, con audio o video, que me expliquen. ¿Ninguno tuvo problemas? Bueno, veo que algunas personas no tienen un micrófono o no pueden conectarse al micrófono para hablar. Es una pena que no pueden intervenir, pero al menos por el chat sí podrían hacerlo, ¿no? Entonces nos veríamos el día de mañana en este mismo esquema de clases y, y eso, ¿no? Por ahora, ¿sí? Cualquier cosa les comunicaré a través del aula virtual. Gracias por su atención y nos vemos mañana. Hasta mañana.